¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy es que una experta en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas visitará por primera vez la prisión de Guantánamo por invitación del gobierno de Joe Biden. Eh, Guantánamo es una zona en Cuba en la cual Estados Unidos mantiene una base militar desde antes de la Revolución Cubana y que hace 21 años convirtió además en una prisión para presuntos terroristas capturados tras la invasión de Afganistán en 2001. Eh, en esta prisión se habían recluido cerca de 800 personas, la mayoría capturadas en Afganistán, pero no todas de nacionalidad afgana. Parte ya fue liberada sin que jamás se le formularan cargos. Parte ha sido reubicada en terceros países para evitar los líos que producía el mantener ese limbo legal. Eh, Parte han sido repatriados a su lugar de origen o país de origen porque no había evidencia en su contra. 9 presos han muerto, 2 por causas naturales, 7 por suicidio, y muy pocos son en realidad los que han sido juzgados formulándosele formalmente cargos, y menos aún los que han sido condenados por esos cargos. La ONU había pedido repetidamente visitar la prisión. Finalmente, un gobierno norteamericano invita a una misión de la ONU a hacerlo. Y según la ONU, se seguirán las reglas que suelen primar en este tipo de misiones. Y eso implica que la enviada de la ONU va a poder entrevistar a quien desee entrevistar, sin cortapisas y en privado. La segunda noticia de hoy es que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sigue vetando el ingreso de Suecia a la OTAN. Recordemos que Suecia y Finlandia son dos países nórdicos que pidieron entrar a la alianza militar más grande del mundo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tras la invasión rusa de Ucrania. Pero como el acceso de nuevos miembros a la alianza requiere de unanimidad, de voto unánime entre los estados que la integran, el voto en contra de Turquía es un veto para todo efecto práctico. Y esto ahora porque un grupo antiislamista de extrema derecha en Suecia quemó ejemplares del Corán, o por lo menos uno de sus miembros, ante la embajada turca. Erdogan dijo que los derechos y libertades individuales que reconocía como columna vertebral de una democracia representativa, cosa que por lo demás no existe hoy en día en Turquía, tenían como límite los derechos y libertades de terceros, cosa que vimos cuando hablamos del tema de las vacunas. Esto es cierto, pero en todo caso lo que añade Erdogan es lo siguiente. Según esta concepción, ningún individuo tiene el derecho a la libertad de insultar o acosar los valores sagrados de los musulmanes o de personas de otras religiones y confesiones. Las autoridades suecas retrucan que la constitución de ese país garantiza la libertad de expresión, pero ellos mismos reconocen que esa libertad de expresión tiene límites, como los tiene en todas las democracias occidentales. En Estados Unidos el único límite formalmente, bueno, obviamente hay el tema de difamación, ¿no? Pero eso se define a posteriori, no previene el libre ejercicio del derecho a la expresión. Pero en Estados Unidos no se puede incitar a la violencia en ejercicio de la libertad de expresión. Y en otros países como la propia Suecia no se puede incitar al odio. Y es bajo esta categoría que caería, según Turquía, lo ocurrido frente a su embajada. Turquía, de cualquier modo, ya había vetado el ingreso de ambos países, Finlandia y Suecia, a la OTAN, porque los considera refugios de grupos terroristas. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán es un partido que la propia Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos consideran un grupo terrorista que lucha contra el Estado turco. Eh, Sin embargo, Turquía alega que cómo es posible que en Suecia y Finlandia puede haber manifestaciones procurdas en donde se esgriman símbolos de ese partido. Eh, digamos, claro,
Suecia prohíbe las actividades del Partido de los Trabajadores del Kurdistán porque, siguiendo el mandato de la Unión Europea, lo considera un grupo terrorista, pero no proscribe sus símbolos en espacios públicos. La última noticia de hoy es que en el Reino Unido se produjo ayer la huelga por un día más grande en más de una década en ese país, ¿no? En un contexto en el cual la inflación británica alcanza el 10.5% anualizada, y cuando el Reino Unido prevé, o en todo caso cuando se prevé que el Reino Unido sea la única gran economía occidental que caiga en recesión en 2023, sectores como los de educación, transporte y salud paralizaron actividades el día de ayer, miércoles. La prioridad de sus demandas es el aumento de salarios, acorde a la inflación, pero además critica un proyecto en la Cámara de los Comunes, el Parlamento británico para todo efecto práctico. La Cámara de los Lores tiene un papel fundamentalmente ceremonial. El proyecto de ley que establecería que incluso en caso de huelga en servicios públicos deba garantizarse servicios mínimos a los usuarios. Esta es la huelga, como dije, más importante en más de una década. Se calcula que en marchas y mítines movilizó a más de 500.000 de personas. Eh, es el reto más importante que enfrenta hasta ahora el gobierno de Rishi Sunak, quien alega que aumentar los salarios en las proporciones requeridas por los huelguistas no solo aumentaría la inflación, sino que además deterioraría las finanzas públicas, es decir, el déficit fiscal. En cuanto al tema de análisis, la sesión anterior empecé con eh, el tema de por qué no consideraba probable el uso de armas nucleares por parte de Rusia en el escenario bélico de Ucrania. Eh, Voy a retomar hoy y en el podcast del sábado el tema de Ucrania, que no habíamos visto en cuando menos 2 o 3 meses. Y hoy quiero un poco prever lo que podría ocurrir a lo largo de este año en ese conflicto. Lo primero que habría que tener en cuenta es que 2/3 de las guerras entre estados en el mundo terminan por un acuerdo entre las partes. Eh, ese acuerdo puede ser desde un cese al fuego que se prolongue indefinidamente en el tiempo, como el armisticio entre las dos Coreas, que dura desde 1953, o puede ser, en el extremo opuesto, un acuerdo formal de paz, que se implementa adecuadamente. Y hay obviamente opciones intermedias, pero 2/3 de las guerras entre estados terminan por acuerdo entre las partes. Son minoría el caso de guerras que acaban por un triunfo categórico de una de las partes. Cuando, según la literatura académica, es probable que se llegue a estos acuerdos, cuando convergen las expectativas de las partes sobre el desenlace probable de la guerra en caso de que ésta continúe. En otras palabras, si las dos partes creen lo mismo respecto a qué pasaría si la guerra continúa, tienen ambos incentivos para evitar el costo de continuar la guerra y llegar a ese escenario que produciría la guerra como desenlace a través de algún tipo de negociación, ¿no? ¿Por qué creo, sin embargo, que no es probable que eso ocurra en el futuro inmediato en Ucrania? Porque hay indicios de que las dos partes se están preparando, se estarían preparando, lo pongo en condicional, para nuevas ofensivas militares cuando las condiciones climáticas sean propicias, es decir, cuando acabe el invierno. Habría que recordar que llevamos poco más de mes y medio de invierno en el invierno boreal, el invierno del hemisferio norte, y como preveían los analistas, virtualmente no ha habido avance en ninguno de los frentes durante el invierno y probablemente no los haya en lo que resta del invierno. El invierno detiene los avances porque, por ejemplo, los soldados, la infantería no cuenta con un camuflaje natural como las hojas de los árboles. Los blindados en ciertas zonas solo pueden transitar por caminos pavimentados porque hay el riesgo de que queden atascados en caminos, digamos, que se han convertido en lodazales por las condiciones climáticas.
los combustibles no funcionan como debieran, con temperaturas muy bajas, las baterías duran menos, etcétera. En general, el invierno no es particularmente propicio para lanzar ofensivas, es más bien propicio para fortificar defensas o posiciones defensivas. Sin embargo, a fines de marzo ya acaba el invierno y comienza la primavera, y en primavera hay indicios de que ambas partes tendrían pensado la posibilidad de lanzar ofensivas. En el caso de Ucrania, el hecho de que la OTAN finalmente haya logrado un acuerdo para enviar a Ucrania tanques relativamente sofisticados y de gran peso, o sea, los tanques de combate más importantes, de 60 toneladas, como un Leopard 2 alemán. Esas son armas que pueden cumplir funciones defensivas, pero también pueden cumplir funciones ofensivas, es decir, también podrían servir para lanzar ofensivas contra las tropas rusas. En el caso de Rusia también hay indicios de que se prepararía una ofensiva, como el reclutamiento de 300.000 soldados adicionales que ya se completó para ser enviados progresivamente al frente de combate, y los indicios de que habría otra movilización a portas, ¿no? Y claro, entonces habría que saber cuál sería el desenlace de esas ofensivas antes de que converjan las expectativas de las partes. Por ende, yo tendería a creer que cuando menos en los primeros meses de este año, tal vez hasta mediados de año, los combates continúan, ¿no? ¿Qué podría hacer que esto cambie hacia la segunda mitad del año, o cuando menos alrededor de mediados de año? Por un lado, la posibilidad de que los combates que continúen, pese a las ofensivas, no consigan cambiar dramáticamente el curso de la guerra, es decir, continúe el estancamiento y una guerra de desgaste que está siendo sumamente costosa para las dos partes en el plano estrictamente militar. Pero además hay otros dos factores que podrían, lo pongo en condicional, no tengo una bola de cristal, no sé qué va a pasar en el futuro, pero hay dos factores que podrían incentivar a las partes a buscar un cese al fuego, cuando menos, porque me parece improbable un acuerdo de paz. No, lo mínimo que requeriría Putin para aceptar un acuerdo probablemente sea menor que lo máximo que estaría dispuesto a conceder Ucrania en materia territorial. Pero, digamos, por un lado, la economía no va a ayudar a las partes, ¿no? Sobre todo Ucrania. Según el Banco Mundial, 35%, el PBI ucraniano habría perdido 35% de su valor en 2022. Y a juzgar por los ataques inclementes de Rusia contra infraestructura civil dentro de Ucrania, fundamental, aunque no exclusivamente, plantas de generación eléctrica en pleno invierno, y un invierno particularmente frío, no es probable que el daño causado a la economía ucraniana disminuya este año. Entonces es una economía que está sufriendo un deterioro dramático producto de la guerra. La situación en Rusia no es ni por asomo tan grave, pero está empeorando. Rusia ya está formalmente en recesión. Un informe del gobierno ruso al cual tuvo acceso la agencia Bloomberg dice literalmente lo siguiente respecto a las sanciones occidentales: simplemente no hay proveedores alternativos para algunas importaciones críticas. A ese respecto, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos alegaba que algunos tanques capturados por fuerzas ucranianas tras combates tenían microprocesadores de electrodomésticos, porque Rusia o no produce en cantidad suficiente microprocesadores de un nivel medio de sofisticación tecnológica, o en su defecto no produce en lo absoluto los microprocesadores más avanzados, los que se miden en nanómetros, y estamos hablando de microprocesadores de 9 o menos nanómetros de dimensión. Esos no solo no los produce Rusia, tampoco los produce China, que es el país que podría abastecerle de aquellos productos que no puede importar de Occidente. Eh, Además, las sanciones, voy a hablar de este tema el sábado, pero las sanciones de Occidente contra la industria petrolera rusa parecen estar teniendo algún efecto.
Si este efecto va a ser perdurable o no es algo que cabe discutir y lo vamos a discutir el sábado. Pero en todo caso, ¿en qué consisten las sanciones del Grupo de los Siete y de la Unión Europea en simultáneo? Primero, no importar ya petróleo ruso. Y claro, alguien diría, pero pueden importar petróleo ruso países como la India o China, que ya lo están haciendo. Sí, pero aquí habría que añadir lo siguiente, no solo estos países deciden que no van a importar petróleo ruso, sino además de que van a hacer lo posible para que quien importe petróleo ruso lo haga con un precio tope de $60 el barril, no muy por debajo del precio al que Rusia vendía su petróleo en el momento en que se toma esta decisión. ¿Por qué las potencias occidentales creen que pueden imponer un tope al precio al que compran el petróleo ruso terceros actores? India, China, Pakistán o quien fuera. Básicamente porque la mayoría de los buques tanques que transportan el petróleo ruso son de empresas occidentales que están obligadas a acatar las sanciones decididas por sus gobiernos. Claro, Rusia está ya creando una flota alternativa para transportar su petróleo, pero hay un segundo elemento que es más importante para explicar por qué funcionan estas sanciones, y es que casi todo el petróleo que exporta Rusia es asegurado por empresas occidentales que también tienen que cumplir con las sanciones. Se calcula que esto es alrededor del 95% de los envíos están asegurados por empresas occidentales. Entonces, es difícil encontrar en el corto plazo, cuando menos, y probablemente incluso en el mediano y largo plazo, empresas de seguros que tengan las espaldas financieras suficientes como para garantizar, digamos, los envíos de petróleo ruso. Eh, entonces, eso ha afectado la cotización del petróleo ruso. Hay quienes creen que esto va a cambiar en el transcurso del año. En todo caso, por ahora, sí están teniendo efecto estas sanciones. Eh, pero además, si bien Europa ha logrado, digamos, garantizar sus abastecimientos de energía para el invierno, la etapa más crítica en esta materia, no está del todo claro que tenga garantizados sus embarques para el resto del año o sus fuentes de abastecimiento de energía para el resto del año, aunque según el Fondo Monetario Internacional, esto es menos probable que en el pasado, no es improbable que la Unión Europea o parte de la zona euro o de la Unión Europea caigan en recesión este año, como parece va a ocurrir además con el Reino Unido. Eso ya es bastante menos probable con Estados Unidos en este momento. Entonces, la economía no juega en favor de las partes en conflicto. Afecta más, mucho más a Ucrania que a Rusia, pero también está afectando en alguna proporción a Rusia y en menor proporción a Europa y Estados Unidos. Pero hay un segundo elemento que juega en contra del apoyo irrestricto de la OTAN a Ucrania, y es la paradoja siguiente. Aunque los partidos de derecha radical en Europa tienen posiciones distintas respecto al tema de la invasión rusa de Ucrania y el apoyo a Ucrania durante esta guerra. Por ejemplo, dentro de la propia coalición de gobierno en Italia, mientras Giorgia Meloni siempre fue partidaria del apoyo a Ucrania, claramente sus socios de coalición, eh, la Liga y Forza Italia, tienen líderes que han tomado una posición distinta en el pasado respecto a Putin y a la agresión contra Ucrania. Pero digamos, independientemente de si los grupos de derecha radical europeos o norteamericanos están o no a favor del apoyo a Ucrania, la guerra los ha beneficiado electoralmente, ¿no? Y, digamos, su desempeño electoral ha mejorado durante el conflicto, como hemos visto el año pasado en Francia, Italia, Suecia y en menor medida en los Estados Unidos, donde los republicanos recuperarán la mayoría por estrecho margen, pero mayoría al fin, en la Cámara de Representantes. Y como vimos en una ocasión anterior, la derecha radical es menos proclive tanto a mantener de manera indefinida e incondicional la ayuda militar y económica a Ucrania, como a mantener las sanciones contra Rusia, alegando que tienen un efecto sobre las condiciones de vida de la población local. Y de hecho es ese efecto el que ayuda a explicar su crecimiento electoral, porque como dije, algunos grupos de derecha radical apoyan a Putin, otros
apoyan a Ucrania en esta guerra, pero todos se benefician electoralmente de la guerra, lo cual sugiere que no es su posición frente a la guerra lo que explica su desempeño electoral, sino las consecuencias que la guerra tiene sobre las condiciones de vida de los ciudadanos de los países en donde actúan estos partidos y que ese malestar es el que los estaría impulsando electoralmente. Entonces, mientras más elecciones ganen partidos de derecha radical, menos probable es que la cohesión interna de la OTAN se mantenga en el futuro en cuanto al tema de la ayuda a Ucrania. Entonces, yo consideraría probable, pero no me atrevería a decir que es una certeza, que se llegue más que a un acuerdo de paz o al inicio de negociaciones para un acuerdo de paz, algún tipo de acuerdo de cese al fuego eh, entre mediados de este año y lo que resta de 2023. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.